ayuno y oración es que tú te transportas al mundo espiritual. Ahí tú estás en el espíritu. Por eso es que esos espíritus de otra dimensión, tú tienes que... hay espíritus que se van sin tu ayunar. ¿Cómo se van? Sin tu ayunar y sin nada más en el nombre de Jesús fuera, porque el expulsar demonio es una señal de que tú crees, ¿entiendes? Pero hay géneros de otras dimensiones que tienen que estar en el espíritu, como Jesús andaba en el espíritu. Los ángeles de la muerte son los encargados de cuando una persona fallece, es porque ese ángel es enviado. Hay personas que creen que esos ángeles son malos. Ay. Esos ángeles son enviados por Dios. ¿Son enviados por Dios? Claro. Por ejemplo, en Egipto, cuando la muerte pasó, no fue la muerte, fueron los ángeles de la muerte. Al tú declarar una palabra de maldición contra un hermano, tú te conviertes en brujo. Repite eso de nuevo. Te conviertes en brujo, claro que sí. Porque hay cristianos que son brujos y ellos no lo saben. Sí, claro, porque al tú declarar una palabra de maldición contra un hermano, mira esto y otro, algo malo, esa es la verdadera maldición. ¿Sí? Si no te arrepientes, te va a llevar el diablo, pero ya dijiste, te va a llevar el diablo. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a otro canal de YouTube, Anodi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Hoy estoy con el hombre más esperado, el hombre que las redes pues me lo está pidiendo, escribiéndome los comentarios, la gente, la próxima entrevista, la cuarta, la serie. Gloria al Señor, del tema de la liberación. Y hoy ustedes no se pueden perder lo que este tremendo contenido. Quédese hasta el final del video que estamos con Camilo Quiñones. Dios te bendiga, Camilo Quiñones. Amén, Aneo. Dios te bendiga más. Un placer estar de nuevo aquí en tu canal. Amén, amén. ¿Cómo te pareció la entrevista? No, muchachos, tú me hiciste viral a mí. Sí. Sí. No, ¿Cómo muchacho. cuánta gente aproximadamente están inscritos? No, muchachos, el teléfono se me trancó. Ay, Dios. Se me trancó. Tuviste que cambiar el teléfono. Miles y miles de personas. No lo cambié, ahí está. Sí. Pero que tuve que adquirir otros más. Ay, Dios mío, para poder... Sí, ay, sí, ay. Gracias a esa entrevista en tu canal. Hoy en día estamos agendando unas 700, este lunes agendamos 720 personas. Wow. Para ser ministradas durante la semana. Dios mío, es decir, que lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo, porque esta entrevista va a llegar lejos. Así mismo como lo declaré con la otra, sí. Así mismo declaramos que esta también se va a meter. Eso es aparte de las administraciones que hacemos presencial los viernes. Sí, que ministramos presencial. Ahora esas 720 son lo que hacemos online o por videollamada. Bien. Nosotros en este ministerio, los estudiantes o los ya maestros. Sí, mira, la gente se quedaron con el anhelo de seguir escuchando del tema de la liberación. Y yo creo que lo que no tú desataste en la otra entrevista con relación también los espíritus de la persona muerta. Los espíritus de los muertos. De los muertos, sí. Bueno, oye lo que sucede. Este es un tema que no se enseña en las iglesias, no se toca. Pero esto es algo real. Bien. Porque cuando una persona muere, sí, hay unos ángeles, por ejemplo, el ángel de la muerte. Pero no es un solo ángel, son los ángeles de la muerte. Bien. Los ángeles de la muerte son los encargados de cuando una persona fallece, es porque ese ángel es enviado. Hay personas que creen que esos ángeles son malos. Ay. Esos ángeles son enviados por Dios. ¿Son enviados por Dios? Claro. Por ejemplo, en Egipto, cuando la muerte pasó, no fue la muerte, fueron los ángeles de la muerte. ¿Comprende? Dios mío. Lo que sucede cuando la persona muere, todo el mundo sabe que es la separación del espíritu del cuerpo. Sí. Pero ocurre algo para que haya esa separación. Sí. Y lo que ocurre es que viene el ángel enviado por Dios. Sí. Y corta lo que es el cordón de Antacarana. ¿De Antacarana? O sea, el cordón plateado. Wow. Se le llama el cordón plateado porque ese es el color que se ve en el mundo espiritual.
Eso es Sí. como un cordón umbilical. Sí, sí. Lo que une el feto de la matriz Bien. es el cordón umbilical. Entonces lo que une el cuerpo humano Wow. con el cuerpo espiritual Dios. o con el espíritu es un cordón que es invisible a los ojos humanos, sí, pero es visible en el mundo espiritual. Wow. Cuando eso es cortado, entonces ahí que viene la separación del alma del cuerpo. Del alma del Entonces cuerpo. los espíritus, entonces ahí se separa. Entonces ahora, porque hay una diferencia de espíritus humanos y espíritus inmundos, pero son espíritus los dos. Lo Wow. que pasa es que es un espíritu humano. Está Espíritu inmundo. y espíritu humano. Son ¿Cuál es la diferencia? el nombre, pero son espíritus los dos. Oh. La Biblia habla de espíritu de demonio. También lo menciona, espíritu de demonio, o sea, un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Sí. Entonces el espíritu de humano. Y también están los espíritus angelicales. Desata eso. Mire, usted no se Espíritus puede ir angelicales. sin suscribirse en este canal. Continúe. La Biblia habla en los hebreos, que ellos hablan haciendo alusión a los ángeles, que no son todos espíritus ministradores, enviados. O sea que hay varios diferentes tipos de espíritus, pero lo que cambia es el nombre. Por ejemplo, el Espíritu Santo. Es un espíritu también. Cambia, sí, Un espíritu cambia. también. Es un espíritu, es una personalidad, pero es el Espíritu Santo. Ya estamos hablando de Dios. De Dios, claro. De la esencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces la pregunta fue los espíritus de los muertos. De los muertos, sí. Bueno, por eso fue que inicié hablando de lo que sucede cuando uno muere, cómo es que sucede eso. Sí. El ángel viene, corta el cordón plateado, se separa el espíritu del cuerpo. Entonces, porque hay personas que logran a través de conjuros, prácticas, los satanistas, no los brujos, no los recoge hoja, ni mezcladores de agua florida con incienso. Ay, ay. ¿Entiendes? Los satanistas en sí, ellos logran escalar a un nivel donde ellos pueden separar el cuerpo del espíritu. Eso es lo que pasa, pero la persona no muere. No muere. Cuando ellos salen de su cuerpo, Sí. pero como el cordón de plata no ha sido cortado, la persona todavía, su cuerpo espiritual es conectado de su cuerpo físico. Entonces cuando la persona vuelve a su cuerpo, así es que logra volver. Ahora bien, cuando la persona muere, eso quiere decir que el cordón plateado fue cortado. Fue cortado ya. Sí, entonces cuando las personas que nacen, que ya nacieron, por ejemplo Sí, tú y yo sí. que ya nacimos, ya hay un número de días determinado que tú vas a vivir en esta vida, en este plano, o que vas a vivir en este cuerpo, En este cuerpo. en este cuerpo. Pero hay personas que mueren antes de tiempo. ¿Por qué mueren antes de tiempo? La Biblia dice, Eclesiastés 1:17, Eclesiastés 7:17, dice: no hagan mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Y la pregunta fue: ¿por qué mueren antes de tiempo? No hagan mucho mal ni seas insensato. Wow. Porque ¿por qué has de morir antes de tiempo? Es decir, que el pecado puede provocar que, Sí, hay personas que son cortados. por causa del Son pecado, cortados. O sea, el cordón de plata es el cortado. cordón de plata, sí. ¿Entiendes? Entonces, también hay el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días sean alargados. Alargados. Wow. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, porque hay personas que a veces le tienen odio y rencor a su madre que lo abandonó, a un padre que lo abandonó. Pero No, hay que no. honrarlo como quiera. Sí, claro. No tengas envidia a causa de los malignos, porque pronto, como la hierba, Pero serán cortados. cortados, sí. ¿Entiendes? O sea que hay personas que el primer mandamiento con promesa lo habla claro, que si tú honras a tu padre y a tu madre, Sí. no te dice que tus días van a ser alargados. O sea, el número de días que el Señor tiene, porque el Señor en su soberanía puede, así como te lo puede alargar, así también te lo puede cortar los días. Wow.
Dios ¿Entiendes? mío. Entonces los espíritus humanos, este es un tema que no lo hablan porque la persona, por ejemplo, tú tienes conocimiento de un tema, yo no puedo refutar si yo no tengo conocimiento de ese tema. Claro, así ¿Entiendes? Muchas personas dicen, no, que cuando se manifiesta de que un espíritu humano hablando mentira, que eso es un demonio haciéndose pasar eso es un demonio haciéndose pasar por ejemplo, por tu abuelo que murió. es. Sí. ¿Entiendes? Pero en realidad no es tu abuelo, en realidad no es un demonio, en realidad es tu abuelo. Entonces, una pregunta, Camilo. Esas personas que hicieron un pacto satánico, pues estando en vida, eran brujos satanistas, esas personas realmente mueren, porque he escuchado que muchas veces su espíritu se encuentra, o su alma se encuentra en Haití, como trabajando, como que en sí no... Oye lo que sucede. Sí, Eh, como te dije, hay personas que mueren antes de tiempo. Si Sí. tú mueres antes de tiempo, que fuiste cortado, eso quiere decir que moriste perdido. 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 Porque Sí. hay personas que dicen que Dios se lo llevó antes para que no se pierda después. Bueno, esos son dichos. Esos son dichos, ¿entiendes? Pero yo no he leído eso en la Biblia. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esos son conceptos de alguna persona. Pero el que es cortado, es porque, si fue cortado es porque estaba en desobediencia. Bien. ¿Entiendes? O sea, morir antes de tiempo. ¿Por qué dice la palabra? No se hace insensato, ni haga mucho mal. ¿Por qué ha de morir antes de tiempo? O sea, que las personas que están en desobediencia son los que son cortados. Bien. Porque el mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea alargado. O sea, que si tú estás en obediencia, tu vida son alargados. Amén. Y en el Salmo 91 lo dice al final. Dice, y te llenaré de días. Wow, Y te tremendo. mostraré mi salvación. O sea, que los días te van a llenar de Amén, días. amén. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo fue la pregunta? Cuando la gente que eran brujos satanistas, Oh, sí, muy bien. su alma, Su alma. Por ejemplo, esas personas son cortadas. Moriste antes de tiempo. sí, ¿Qué significa eso? Que no puedes pasar a la eternidad. ok. Todavía no puedes pasar a la eternidad porque no llegó tu número de días. Y, por ejemplo, esa gente que le vendían su alma a Satanás, cuando mueren, Cuando mueren antes de tiempo, no pasan a la eternidad, sino que esos son espíritus que están a merced o a disposición de los brujos, de los otros brujos, y también de los demonios, del mismo Satanás. O sea que con esos son los muertos que hacen trabajo. sí, Hacen trabajo que le echan un muerto a fulano para X o tal función. ¿Por qué es que los brujos utilizan los espíritus humanos? ¿Por qué? Porque un espíritu humano es más difícil de detectar, y también a una persona que no tenga conocimiento, Sí. esa opresión o esa brujería no la va a poder Wow. quitar. ¿Por qué? Porque piensan que es un demonio. wow, Al pensar que es un demonio, ellos van a estar, te reprendo en el nombre de Jesús. Los demonios que están aquí, fuera en el nombre de Jesús. Que Santa Marta, que San Miguel, que fuera en el nombre de Jesús. Y es un espíritu humano que está ahí. un espíritu humano. ¿Entiendes? Porque cuando tú le dices a un espíritu inmundo, fuera en el nombre de Jesús, el espíritu inmundo va a obedecer. Sí, Por eso que usted ve que hay gente que duran 5 años yendo a buscar liberación y nunca son libres, porque el ministro está reprendiendo demonios, cuando en realidad esa opresión no es causada por un demonio, sino por un espíritu humano. wow. ¿Entiendes? Y hay mucha gente que necesitan escuchar esto. Sí, hay personas que, por ejemplo, tienen un ataque en su casa, se ponen a reprender demonios, por lo que ellos no saben que es un espíritu humano que está ahí. Y entonces el ataque no va a cesar nunca. ¿Cómo entra ese espíritu humano? Bueno, puede ser por enviación de brujería, que saben que si es un demonio, esos no son los que le hacen la guerra a los cristianos, porque el demonio que va a hacer la guerra a un cristiano Sí, tiene problemas. wow, Tiene problemas, ¿por qué? Porque los mismos ángeles se encargan, porque Dios es un Dios justo y no va a poner a pelear un espíritu humano con un ángel, porque la pelea no sale. Por ejemplo, en la pelea, el cuadrilátero, es por peso.
peso pesado, peso pluma, peso liviano, ¿comprende? Sí. Entonces, cuando tú envías un espíritu humano, el ángel se queda quieto, porque quien tiene que defenderse eres tú. Por eso es que la persona tiene que estar conectado con Dios, para que Dios te revele, te diga de dónde viene la opresión. Si es un espíritu inmundo o si es un espíritu humano. Dios mío. ¿Comprende? Porque una brujería que envían un demonio, esa brujería la deshace cualquier cristiano. Claro. Cualquier cristiano. Oh, pero si el brujo agarra y te envía un espíritu humano, que te pusieron un muerto, ¿entiendes? Y lo que piensan que en vez de tú, lo más lejos que tú tienes es que un espíritu humano, que tú piensas que es un demonio, tú te vas a cansar de reprender esa brujería, te va a ir secando. Sí, entonces yo he escuchado que cuando le tiran esos muertos, la persona hasta se pone flaco, como se pone Se feo. va secando. ¿Qué produce ese espíritu? Bueno, es dependiendo del objetivo. El objetivo. Sí, es dependiendo la misión del muerto. Porque, por ejemplo, a una persona le envían un espíritu humano, como te dije, no le envían un demonio porque saben, por ejemplo, a ti que te envíen, o no, a otro cristiano, Sí. a cualquier cristiano que le quiera hacer un brujo, lo quiere tumbar, le quiere hacer brujería. El brujo no le va a enviar un demonio porque el cristiano una vez va a decirte, mira, diablo, fuera en el nombre de Jesús, que esto y esto y esto, y que empieza a ungir, que esto y los demonios, no, espérate. Entonces el brujo, como sabe eso, si es un brujo de alto nivel, va él mismo en su cuerpo espiritual. ¿Cómo él va? O él sale del cuerpo, sale de su cuerpo y vaya, tú te cansas de reprender en la casa y él ahí al lado tuyo, tú orando. ¿Cómo Tú se orando, él ahí manifiesta? al lado tuyo. Bueno, Invisible. tú no lo ves, son invisibles porque él está fuera de su cuerpo. Fuera del cuerpo. Entonces tú estás en tu cuerpo todavía. Ahora, de la única forma que tú lo ves es si tú estás en el espíritu. Wow. Si tú estás fuera de tu cuerpo. O si tú tienes una conexión directa con Dios. Por ejemplo, yo aquí orando, una ocasión, los brujos, la estrategia de ellos es que tú no ores mucho. O que no te conectes. Que no te conectes. Entonces, desde que tú te pones de rodillas, los demonios no están ahí. Porque los ángeles no dejan que se pegue ningún demonio. ¿Entiendes? Pero el espíritu humano atraviesa los ángeles tranquilitos ahí. Los ángeles tranquilitos. Ahora el Espíritu Santo, si tú estás conectado con él, te va a decir, no es un demonio, es un espíritu humano. ¿Sabes lo que ellos hacen? Los satanistas. Yo tengo ahí un testimonio de un satanista en mi canal, que eso es lo que él hacía. Él salía y te susurraba al oído ahí, tú orando. Te susurraba o te pullaba o esto. Tú sientes a veces cuando te pones de rodillas que te come aquí, que te come Para distraerte. Que te llaman por teléfono, que esto. Ellos hacen todo eso, los brujos. Wow. ¿Entiendes? O sea, los brujos de verdad. Los brujos de verdad. Entonces yo a veces yo orando he sentido cosas. ¿Qué hago yo de una vez? O tomo mi espada. Porque esto es por fe. Amén. Esto es por fe. Esto es por fe. Yo, al ángel tú no le puedes decir, decapítalo, córtalo, azótalo. Porque al espíritu humano, ellos no se lo van a hacer. Quien tiene que hacerlo eres tú. Wow, con tu Tú, espada. Con tu espada y con tu cuerpo espiritual. Dios. Así es que se rompen. No ves que la palabra, porque todo el mundo la han tergiversado. ¡Teatro! Ujú. Teatro. Esa palabra se le dice a los espíritus humanos. A los espíritus. Porque quien lo ata eres tú. Wow. ¿Entiendes? Por eso personas dicen, hay gente que ha dicho, el Espíritu Santo lo ha inspirado a decir así, teatro. Pero el cristiano está supuesto es a enviar los ángeles a pelear con los demonios. Con los brujos peleamos nosotros mismos. El Espíritu te da el discernimiento de que no es un demonio. ¿Cómo tú puedes discernirlo también? Que tú puedes ejercitar ese sentido espiritual o ese discernimiento. Tú lo ejercitas. Por ejemplo, que tú empieces a reprender demonios, pero como quiera que sea, como quiera, sigue la opresión. Continúa la opresión. Entonces el Espíritu Santo te lo va a decir, no, un demonio, reprende ahora a los espíritus humanos. Sí. Átalo, encadénalo, decapítalo. ¿Entiendes lo que te digo? Hay personas que salen de su cuerpo y no lo saben. Wow. Personas orando, el Señor te saca y te lleva. Por ejemplo, tú estás intercediendo por alguien. De rodillas. Pero tú te quedas ahí orando, pero el Espíritu tuyo lo está haciendo.
El espíritu tuyo lo está haciendo eso. Wow. Está yendo a pelear por esa persona que tú estás intercediendo. Entonces, ¿por qué la persona no lo ve ni se da cuenta? Porque eso es espiritual. Okay. El ojo humano es un cuerpo. Este cuerpo está diseñado para interactuar en la materia de este plano. Sí. En esta materia. ¿Comprende? Ahora, en lo espiritual, cuando las personas se separan del cuerpo, ellos lo que ven en el mundo espiritual. Las personas cuando mueren, que salen, se enfrentan a la realidad, que ven los ángeles, los demonios la agarran, se lo llevan, que un ángel viene también y te toma y te lleva a la presencia del Señor. ¿Comprende? Wow. Dice la Biblia en la parábola, en el relato del rico y Lázaro. ¿Qué dice la Biblia? Que el rico fue sepultado. Y Lázaro, ¿qué le pasó cuando murió? Fue llevado por los ángeles. Por los ángeles. ¿Entiendes? Cuando la persona, cuando tú sales del cuerpo, ya sea en astral o que ya vas a partir, ya está fuera del cuerpo, tú vas a ver lo que está en el mundo espiritual. Lo vas a ver. ¿Entiendes? De la única forma que una persona puede defenderse de los ataques del mundo de la tiniebla, de los espíritus humanos, es peleando con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo espiritual. Dios porque ellos tienen un cuerpo espiritual, dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:7, que después de esta cosa hubo una gran batalla en el cielo. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también luchaban. Pero no prevalecieron. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un conflicto donde había contacto espiritual. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando en Sodoma y Gomorra, para el ángel poder palpar a Lot, ellos tuvieron que hacer lo que esto se denomina angelofanía, o sea, una transformación de cuerpo angelical, porque los ángeles, todos los espíritus tienen un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, donde residen ellos, los ángeles. Pero entonces tuvieron que transformarse a un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque para poder palpar tenían que tener un cuerpo físico, sí, de este plano. ¿Entiendes lo que te digo? Porque ellos en su cuerpo angelical que vengan, tú ni siquiera lo vas a ver. No lo ves, sí. Tú al menos que Dios te abra los ojos. Exactamente, como pasó con Jesse, que Eliseo le rogó y le dijo, señor, muéstrale, hombre. Todos sus ojos fueron abiertos. O sea, ahí él fue prácticamente, por ejemplo, él fue prácticamente transfigurado, como le ocurrió a Jesús. Para Jesús poder interactuar, o sea, para dar esa enseñanza, porque sí, Jesús es Dios. Para Jesús, dice la palabra, que Jesús se transfiguró delante de ellos. Sí. Y se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque para Moisés y Elías, poder venir a tener una interacción con Jesús, Jesús tenía también que estar en el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que ellos vean la realidad. Él le abrió los ojos a Pedro, Juan y a Jacobo, que eran los que estaban ahí con él, igual que como se lo abrió a Giesi cuando Eliseo le rogó que sus ojos fueran abiertos. Muchos cristianos tienen visiones, sí, de espíritus, de demonios, de ángeles, incluso hasta el mismo Señor lo han visto. ¿Entiendes? A mí yo tuve una experiencia así el otro día, y eso lo vemos más adelante. Cuando la persona, por ejemplo, se mete en ayuno, que están en el espíritu, entonces ahí es que tus ojos son abiertos y tú puedes visualizar lo que es el mundo espiritual. O sea, no, eso es lo que te loco, mira, de que ve demonios, que vio esto, que vio lo otro. Hoy si Dios le plació y se lo mostró. Amén. ¿Entiendes? O sea que para tú pelear con un espíritu humano, tienes que estar en el espíritu también. Y tienes que pelear tú con tu propio espíritu. Wow. Entonces, Camilo, ya para ahí, hay muchas personas que a veces no escriben y dicen que tienen años batallando con una atadura. O sea, que quieren ser libres, pero están batallando con una atadura. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ese es el pan nuestro de cada día. Sí. ¿Entiendes? El mundo de la tiniebla
va a buscar la forma de cómo oprimir a los hijos de Dios. Sí. Porque a los inconversos no. Los inconversos mejor ellos le colaboran para que ellos puedan fluir, para conseguir para sus deleites. Por ejemplo, Jesús le dijo, Satanás le dijo a Jesús, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Sí. Todo esto te daré si postrado me adoras. Lo que no es cristiano está postrado adorando a Satanás. Entonces Satanás lo va a suplir. Lo va a suplir. A nosotros nos suple Dios. Entonces Satanás va a interferir para él robarse. Él viene a matar, robar y destruir. Amén. Él va a tratar de que tú no fluyas en ninguna manera. Entonces hay personas que tienen cierta opresión y de la única forma que tú puedes ser verdaderamente libre es si te aplicas el evangelio verdadero. El evangelio verdadero. El evangelio verdadero. Dios mío. El evangelio que predicó Jesús. Amén, amén. Sí, porque Jesús, yo nunca, ni en esta Biblia, ni la Reina Valera, ni en la latinoamericana, ni en ninguna de las traducciones, tuviste a Jesucristo predicando ropa. Hey, muy importante eso. ¿Tú lo escuchaste en algún mensaje? No. No predicaba ropa. Ni que no te pongas, no te vistas así. Él se centraba más en la necesidad. No te peines así. ¿Entiendes? Jesucristo no predicaba eso. Y el reino de Dios estaba manifiesto a donde quiera que Jesús iba. Sí. Él lo dijo, pero si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Entiendes? Sí. Jesús, ¿qué andaba Jesús haciendo? Echando fuera demonios, sanando enfermos. Enseñando. Y dice la palabra ahí, enseñando y predicando el evangelio del reino, porque hay un evangelio que se predica que no es del reino. ¿Entiendes? Tú no ves que donde esa gente se ponen, dice que tienen que vestir, pues yo la gente, qué bárbaro, dice que tienen que vestirse así, pero bárbaro, utiliza ese fervor y ese denuedo para predicar el evangelio del reino. Por eso es que tú ves que en las actividades no pasa nada. Empiezan, oye, hay una forma de salida de demonios que es en movimientos involuntarios. Esa es una forma de salida de demonios. Entonces, cuando ellos están una manifestación demoníaca, por ejemplo, tú lo ves que están predicando ropa, empiezan a sacudirse todo. Eso es manifestaciones demoníacas. Manifestaciones demoníacas. Manifestaciones demoníacas en movimiento involuntario, que el demonio, ¿entiendes? Hay unción, hay poder, hay todo. Pero como no se está predicando el evangelio del reino, los demonios ni se van, solamente se manifiestan, no ocurren milagros. Donde se predica ropa, no pasan milagros. Donde se predica peinado, no ocurren sanidades. Wow. ¿Entiendes? No ocurre nada de eso. Sí. ¿Tú has visto un mensaje de ropa Que liberte a que alguien. ocurre un milagro? No. No, Jesucristo nunca predicó eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, miren lo que pasó. Jesucristo predica el evangelio del reino. Entonces vienen los apóstoles y se ponen a inventar, porque muchos de ellos inventando, incluso, y entonces vienen y en el canon lo ponen, agarran ellos, y dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque Jesucristo predicó esto y esto y esto. Entonces incluso tuvieron un lío, Pedro y Pablo. Se enfrentaron, Pablo lo escribió, ¿no? Yo lo encarecí delante de todo, pero como tú, siendo judío, lo quieres poner como los gentiles. Cuando tú estás delante de los gentiles, quieres meter a los gentiles a judaizar. ¿Entiendes? Y entonces a los judíos entonces le predica que se actúen como gentiles. Pero ¿cuál es la hipocresía tuyo? ¿Entiendes? Sí. Entonces, nosotros somos gentiles. Entonces hubo un lío tan grande que se reúnen los apóstoles y lo que le dicen es, oigan lo que vamos a hacer para salir de esto. No vamos a ponerle a los gentiles carga que ni tú ni yo, ni los papás de nosotros, ni los padres de los antiguos pudieron sobrellevar. Esa gente no son judíos, esa gente son gentiles. Esa gente vamos a predicarle que no se metan en fornicación o adulterio y que no coman morcilla, o sea, que no coman ahogado, que no coman sangre. Pero después de esa gente al Señor, ¿entiendes? Entonces ellos ahí se olvidaron prácticamente de eso. Entonces ahora tú ves que el evangelio
del reino se ha desviado por una doctrina de predicar ropa, de predicar peinado, de predicar hay gente que predica maquillaje. Ay, Dios. ¿Entiendes? Que predican maquillaje, pero ellos te predican, ellos te predican en contra del maquillaje, un ejemplo. Yo no estoy diciendo que es pecado o que no es pecado. Yo estoy predicando el evangelio. Claro. Por ejemplo, hubieron dos mujeres que se maquillaron las dos. Sí. Maquillaron las dos. Una fue Jezabel y la otra fue Esther. Wow. Se maquillaron las dos. ¿No se maquillaron las dos? La 2 se maquilla. ¿Para qué se maquilló Jezabel? ¿Para qué se maquillaba? Para seducir al rey. Al rey. ¿Me entiendes? Para seducirlo. ¿Me entiendes? ¿Y para qué se maquilló Esther? Esther fue al salón, sí, se arregló las uñas, hizo un pedicure y manicure, le dieron masaje, se hizo la ceja, se hizo la pestaña, se puso pintalabio, colorete, Ay, ay, ay. se metió un arete, mira, que ni los egipcios en su tiempo. ¿Entiendes? El evangelio consiste en la intención del corazón. Porque hay personas que se visten con pudor y modestia de más. ¿Pero para qué? Para herir con el puño al otro, porque tú no te vistes así. Claro, para herir a otros. Sus intenciones son diferentes que lo que ellos tratan de manifestar. Eso no se predica. Usted tiene que predicar el evangelio del reino. El evangelio. El evangelio del reino, echar fuera los demonios. Echar fuera los demonios, llamar a la gente al arrepentimiento. Jesucristo llamaba a la gente al arrepentimiento. Sí, porque cada persona tiene su relación con Dios, de que Dios le pueda decir lo que no quiere esto, aquello, y eso son cosas de ellos. Exactamente. Pero realmente eso no son mensajes que edifican a la gente. No, porque tú lo que, por ejemplo, en Isaías 56 habla de que habla y dice, ¿para qué ustedes debaten? Para herir con el puño. Para eso es que ustedes ayunan, para debatir y para herir con el puño a tu hermano. ¿Comprende? Así que Jesucristo cuando le llevaron a la mujer atrapada en pleno acto de adulterio, sí, que se la llevaron, él le dijo, no, yo no te condeno. Yo no te condeno. Le dijo a ellos, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, sea el primero a arrojar la piedra. Y se fueron acusados por su conciencia. Entonces tú el que tú ves que vive diciendo, no, porque que predica prohibiciones, ¿comprende? No está enfocado en el evangelio del reino. Usted tiene que predicar que las almas se arrepientan, Usted no es pastor, ¿entiende? Eso es doctrina de las normas sanitarias y eso se le enseña a la persona cuando viene a Cristo. Sí. Pero cuando tú empiezas a predicar un evangelio de normas, por ejemplo, yo soy un impío, por ejemplo, y me dicen a mí, no, tú no te puedes poner esa ropa así fitness, ¿entiendes? Tú no te la puedes poner esto, ok, mira que recortar, y a la mujer le dicen, mira, y esa falda corta, y que esto y esto y esto, va a aceptar a Cristo. Eso es algo interno. Usted tiene que aceptar a Cristo y ya luego en el camino va trabajando con la persona y trata con ella y le dice, mira, el pastor en los estudios, mira, aquí dice que hay que vestirse con pudor y modestia. Entonces lo que tú estás dejando entender es que hay cosas que el trabajo que tiene que hace el Espíritu Santo, la gente lo quiere hacer. Exactamente. Wow. Exactamente. ¿Cómo tú le vas a predicar? Eso es influenciado por los mismos demonios. Los demonios. Sí, los demonios influencian a los cristianos, a los predicadores. Lo influencian. Y entonces, cuando ven un cristiano mal vestido, lo llenan de ira. Wow. Dale con el puño a ese. Dile que es un impío. Dile que se lo va a llevar el diablo. Maldícelo. ¿Entiendes? Maldícelo. No, que si tú te va a llevar el diablo. Y entonces, al tú declarar una palabra de maldición contra un hermano, tú te conviertes en brujo. Repite eso de nuevo. Te conviertes en brujo, claro que sí. Porque hay cristianos que son brujos y ellos no lo saben. O sea, cuando un cristiano
Declara una palabra de maldición, Sí. se convierte en un brujo. Sí, claro, porque al tú declarar una palabra de maldición contra un hermano, mira esto y esto y otro, algo malo, esa es la verdadera maldición. ¿Sí? Si no te arrepientes, te va a llevar el diablo, pero ya dijiste te va a llevar el diablo. Ya dijiste te va a llevar el diablo. Entonces, esa influencia negativa, esa palabra de maldición, entonces se transforma en un conjuro, en un hechizo. Entonces, esos demonios dicen, no, un hombre de Dios dijo que a ese solo iba a llevar el diablo. ¿Entiendes lo que te digo? Y hay hermano también. Oye otra brujería. Oye otra brujería. Pero ese es como que Dios lo usa tanto. Esto y esto y esto. La envidia emana una energía negativa que mueve el mundo de los espíritus, y esa es la verdadera brujería. Wow. La verdadera brujería. ¿Tú sabes quién es quien le hace la guerra? A los predicadores, a los ministros. ¿Quién es que le hace la guerra? ¿Quién? Son los mismos cristianos, que son brujos. Los mismos cristianos dentro de la iglesia, que Sí. se congregan todos los días de lunes a lunes. Sí, los demonios los ministran, porque el demonio, si el demonio dice, ese es un ladrón, no va a causar efecto, porque el demonio no es creado a imagen y semejanza de Dios. Ellos influencian al cristiano para que el cristiano declare con su boca la palabra de maldición. Si la declara con su boca, entonces los demonios se mueven en los aires para que esa palabra de maldición se cause efecto, porque fue un hombre de Dios que lo dijo. Y es verdad, tú eres cristiano, pero entonces está haciendo el papel de un brujo. Y están también las energías negativas de pensamiento. Por ejemplo, por eso que la palabra dice en 2 Corintios 10:5, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque tú no puedes dar lugar al diablo. Si tú pensaste algo, esos son pensamientos inducidos para que tú declares palabras de maldición contra un mismo hermano. Ese es lo que un impío. Es un mundano. Wow. ¿Tú fuiste llamado a eso? No. Jesucristo iba y se sentaba con la prostituta, con los ladrones. Se sentaba ahí a predicar el evangelio del reino. Jesucristo nunca le dijo, mira, y como tú, ¿entiendes? Como tú estás de prostituta, te va a llevar el diablo. Te va a llevar el diablo, ¿entiendes? ¿Entiendes? A quien Jesucristo, oye, ¿a quién era que Jesucristo le decía hijo del diablo? A la gente de Dios. Era la gente de Dios. Wow. Se lo decía a los religiosos, a los escribas de los fariseos, a los que se sentaban en la cátedra de Moisés, a los doctores de la ley, a los teólogos. A eso es lo que yo les decía. A Jesucristo le dijo a ellos, que ustedes son hijos de Dios, ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. ¿Por qué? Porque quieren matarme a mí. ¿Entiendes? Entonces hay muchísimos hermanos que ellos piensan que son hijos de Dios y son hijos del diablo sentados en la iglesia, queriendo matar a un hombre de Dios, a un hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea que nosotros nos hemos desenfocado del evangelio verdadero. Entonces cuando Dios trae esta luz de la liberación, lo que se levantan es nosotros defendiéndolo a ellos mismos. A ellos mismos defenderlo. Entonces ellos se levantan defendiendo a los demonios y defendiendo también a los brujos. Porque el Señor le da al que el que busca haya. Sí. El que busca haya. Entonces si tú estás fungiendo en una operación del Espíritu, lo que es la liberación, porque Jesucristo fue que abrió esta dispensación de la liberación del demonio, de los milagros y todo eso, porque ellos predicaban, hacían de todo. ¿Qué es lo que hacían? Predicar letra, y al que, porque si hubiera sido bien así, Jesucristo no hubiera venido, se hubiera quedado todo así. Amén, amén. Entonces, Camilo, ¿A qué vino él? una pregunta, ya estoy descendiendo, ya el tiempo. Una pregunta, ¿alguna vez tú has visto algún brujo que ha descendido, que Dios te haya revelado en tu casa, que se haya transformado? Sí, claro, aquí han venido muchos. Han venido muchos, varias veces, han tenido muchos enfrentamientos. Aquí han venido en su cuerpo astral, han venido de otros países. Una vez yo estaba en Jarabacoa, que fui para una actividad allá, y en el coso del hotel se me paró uno delante de mí y me indujo parálisis de sueño. Yo lo vi literalmente cuando se paró. El Señor me abrió los ojos espirituales, lo vi que se paró frente a mí, entonces así, y me agarró. Yo tuve ahí lo que era una parálisis del sueño. ¿Entiendes?
Y hay personas que se ponen de que arrogar, que esto, porque ya como yo sé, ¿entiendes? Yo le dije, tomo mi espada y te decapito. Así, tomo mi espada y te decapito. Oye, y el espíritu mío salió. Y desde que yo dije así, de una vez se fue la opresión. Dios mío. También aquí me jalaron la sábana una vez, pero que ya yo sé pelear con ellos. Ya ellos no vienen aquí. Lo han dejado. Y si viene alguno es porque no me conoce, que lo engañaron. Lo engañaron. Vete ante aquel cristiano, ¿tú te entiendes? Pero ya ellos a mí, ellos me han dado banda, como decimos aquí en República Dominicana. Gloria al Señor. No sé si hay algún otro tema que tú quieras entrar con relación a la liberación. Los espíritus humanos, que fue que me pregunté desde el principio, hay personas que piensan que es un demonio cuando en realidad es un espíritu humano. Ahora también hay espíritus humanos que se hacen pasar por demonio. Espíritu humano que se hacen pasar por demonios. Sí. ¿Cómo es? ¿Quién tú eres? Oh, yo soy Candelo. Y tú, Candelo, vete, en el nombre de Jesús, fuera. Y entonces tú piensas, eso es para tumbar tu autoestima, y tú empiezas a analizar, a revisar, también la gente empieza a atacar. Lo que ataca a los otros cristianos, eso que no tiene autoridad. Eso que no tiene autoridad. Entonces tu autoestima se baja y tú, pero aquí cómo es. Pero que ahí estaba Candelo. Y cómo que yo no lo puedo echar en el nombre de Jesús. Ay, entonces, pero un espíritu humano de un muerto o de un brujo que está ahí, y tú no vas a poder con ese. ¿Cómo tú vas a poder con él? ¿Entiendes? A mí me gustó mucho una liberación que le hicieron una fila a los apóstoles. Wow. El espíritu lunar. Ese era un espíritu de otra dimensión, no es de aquí, eso es del espacio. Sí. ¿Entiendes? Es un espíritu muy poderoso. Entonces, como los apóstoles, los pobrecitos, los que estaban aprendiendo en ese tiempo, vienen y se lo ponen ahí. Viene Pedro, ven, mira, demonio, yo caminé sobre las aguas en el nombre de Jesucristo, el que me dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¡Fuera! Le hace el espíritu lunar. ¿Quién tú eres? ¿Tienes autoridad? Claro, yo estaba entre los 70 y hasta los espíritus inmundos se me sujetaban. Mire, permiso de ahí, búscame otro. ¿Entiendes? Viene Juan. Yo soy el discípulo amado. En el nombre de Jesús fuera. Mi hermano, permiso, que usted no tiene autoridad sobre mí. ¿Entiendes? Y así fueron toditos uno a uno, administrándole. Entonces, el papá va donde Jesús y dice, acá, pero tus discípulos le ministraron todo y no lo pudieron echar fuera. ¿Entiendes? Pero Jesús le dio una explicación corta, dijo, ustedes por su incredulidad. Pero este género no sabe si no es con ayuno y oración, porque con ayuno y oración es que tú te transportas al mundo espiritual. Ahí tú estás en el espíritu. Por eso es que esos espíritus de otra dimensión, tú tienes que... hay espíritus que se van sin tu ayunar. ¿Cómo se van? Sin tú ayunar y sin nada más en el nombre de Jesús fuera, porque expulsar al demonio es una señal de que tú crees, ¿entiendes? Pero hay géneros de otras dimensiones que tienen que estar en el espíritu, como Jesús andaba en el espíritu, entonces fue que tuvo la autoridad. Le digo, ustedes no le expulsaron por su poca fe, porque ellos tú sabes que ninguno cree, los apóstoles, ¿cuáles creían? Eso, cuando agarraron, todavía Jesucristo resucitó. Ahí fue que creyeron todos y hubo uno que ni siquiera haberlo resucitado creía. Mira, Pedro, que era uno de los que más creía, que yo que caminó sobre las aguas y cuando vio la verdad dijo, no, esto no puede ser, y empezó a hundirse. ¿Entiendes? Por eso Jesús dijo que si tuviera fe como un granito de mostaza, o sea que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Bueno. No es lo mismo tú decir creer a creer de verdad. No, porque hay gente que cree mientras todo está bien. Exactamente. Pero cuando la cosa se pone agria, ¿eh? Sí, o sea que esto consiste en tu consagración al Señor para que, y tú andar en el Espíritu, como dice la palabra, y no satisfacer los deseos de la carne, para que tú puedas discernir las cosas espirituales, cuando es un demonio o cuando es un espíritu humano. Yo le aseguro a usted que si usted vive una vida de obediencia a la palabra, ayuno y oración, el mundo de la tiniebla va a temblar en contra de usted y de cualquiera que lo haga.
Gloria al Señor. Hemos llegado hasta la parte final. Si usted quiere otra parte con relación a este tema que está muy bueno y bastante profundo, pues pongan aquí en los comentarios. Comparte esta entrevista con más personas para que así pueda llegar y este video se extienda, se expanda de una manera especial. Camilo, para que la gente te busque, tu número, contacto. Bueno, suscríbase a mi canal, Camilo Quiñones. Ahí en los en vivo nosotros ponemos los enlaces para los grupos si quieren entrenarse en guerra espiritual. Tenemos la Escuela de Liberación, la Cueva de Adulán, también tenemos una iglesia virtual en caso que usted por alguna razón u otra no tenga una iglesia física donde congregarse. Y también todos los viernes acá en San Pedro de Macorís ministramos presencial. Para los que quieren ser ministrados de una forma presencial, yo siempre estoy ahí. Pero el Señor con nuestro equipo de liberación. Amén. Y le invitamos a la Cumbre Mundial de Guerra Espiritual, Sanidad Interior y Liberación, que se dará lugar en septiembre 12, 13 y 14. Las primeras 60 personas, ya se están acabando los cupos, que compren su pasaje y nos los envíen. Es totalmente gratis. Pero encima de eso, nosotros le vamos a pagar el hospedaje y su alimentación durante los días de la cumbre en un hotel en Juan Dolio a los que nos envíen su pasaje. Amén. Si usted vive aquí, venga y váyase todos los días. Si quiere hospedarse en el hotel por los días de la cumbre, entonces el hotel le dará un precio especial a los que van a participar en la cumbre. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.